¿De qué habló Pedro hasta ahí, hasta el 23? ¿De qué habló? De la muerte en la cruz del Calvario, ¿sí o no? La pregunta es, el apóstol Pedro se quedó ahí callado y dijo, Jesús nada más lo crucificaron. ¿Verdad que, fíjense, si a Jesús nada más lo hubieran crucificado y nada más ese hubiera sido su sufrimiento, el físico, entonces ¿por qué el apóstol Pedro siguió hablando del sufrimiento de Jesús? Fíjense. Hechos capítulo 2, hasta ahí dice que pasó, que lo mataron y fue crucificado, ¿sí o no? ¿De qué está hablando? De la muerte física de Jesús. ¿Qué es lo siguiente que habló el apóstol Pedro? Fíjense, el cual Dios levantó, fíjense el segundo sufrimiento de Jesús, el cual Dios levantó. ¿Cuándo lo levantó Dios? ¿Cuándo lo resucitó Dios? Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién estaba retenido Jesús? Por la muerte, ¿verdad? ¿Dónde? En esa tumba física de piedra. Dice que Jesús fue levantado una vez que lo soltaron los dolores de la muerte. ¿Qué significa? Que en la muerte hay dolores. Yo le preguntaría a usted, si en la muerte física hay dolor ¿usted cree que haya dolor en los cuerpos físicos? Ya se le paró el corazón a una persona que no tenía a Cristo por allá. Al rato lo agarran a patadas. ¿Ustedes creen que le esté doliendo? La verdad. ¿Verdad que no hay dolores en la muerte física? Después de que el cuerpo muere, pues lo queman y lo avientan al mar y no siente ni un dolor. Lo golpean, no siente dolor. ¿Por qué? Porque ya no tiene vida ese cuerpo. ¿Qué significa que suelto los dolores de la muerte? Significa que había una muerte en la que sí se sufre. ¿Cuál es la muerte en la que sí se sufre? Las personas que se van sin Cristo a ese lugar de sufrimiento. No creo que el fuego ese les sirve para hacer una carne asada, para que me entiendan. No se van de día de campo a ese lugar. Ellos van a sufrir. Por eso la comisión que tenemos todos nosotros, cada uno de ustedes, es predicar el evangelio, para que la gente no se vaya a ese lugar de sufrimiento. Una persona sin Cristo, sea bueno, sea malo, se va a ese lugar de sufrimiento. ¿Qué es lo que lo salva del infierno, del Seol o del Hades? Que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador y que nazca de nuevo en su espíritu. Eso es lo único que los salva. Ninguna buena obra los va a salvar. Puede ser una persona muy buena que no tomaba, no fumaba ni nada, pero ¿de qué le sirvió no tomar, ni fumar, ni pegarle a su esposa? ¿De qué le sirvió? Sí, a la hora nunca creyó en Jesús, creyó en Buda, creyó en Mahoma, creyó en otra cosa. ¿Qué pasa con esa persona? Se va al infierno. Era muy bueno el señor o la señora, era muy buena, ayudaba a los pobres, pero se fue al infierno. ¿Por qué? Porque nunca creyó en Jesucristo. ¿Estamos captando? De repente suena injusto eso, pero ¿qué injusto Dios? Pues Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. No tenemos la culpa que las personas rechacen a Jesús y crean mejor en un mono pelón que está ahí con los pies cruzados, el Buda. No es culpa, ¿verdad?, de Dios que se les predique el evangelio a ellos, conozcan de Jesús y crean en Buda. Pues no es culpa de Dios. Cada ser humano decide creer en lo que decida creer. Por lo tanto, tiene un libre albedrío, el irse al cielo, el irse al infierno. El ser humano es el único que decide, no Dios, porque Dios ya envió a Jesús. Él mismo vino y se encarnó. Fíjense bien, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, significa que Jesús estaba sufriendo. Y no estaba sufriendo en su cuerpo físico, porque ya había sufrido y su cuerpo físico ya estaba inerte. ¿Me explico? Ya había sufrido Jesús en su cuerpo físico, pero dice que suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Dónde cree que la muerte tenía retenido Jesús? ¿A dónde cree? Fíjense, aquí dice, porque David dice de él. ¿Qué dijo David de Jesús? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque, ¿qué fue lo que David habló de Jesús? Porque no dejarás mi alma en el Hades, en el infierno, en el Seol, como le quiera llamar usted. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego dice más adelante en el 29, varones hermanos,
se os puede decir libremente, el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se le sentase en su trono, viéndolo antes, ¿qué dice? ¿Qué significa viéndolo antes? Que David lo vio antes. ¿Qué fue lo que vio David? ¿Qué cree que fue lo que vio David? La muerte de Jesús. Fíjense, viéndolo antes, habló de qué habló David, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada ¿dónde? En el Hades, ni su carne vio corrupción, es decir, su cuerpo, para el contexto judío, si duraba 4 días muerto el cuerpo, ya era corrupto, es decir, un cuerpo que ya olía mal, para que me entiendan. Pero ¿qué es lo que habló David de Jesús? Viéndolo antes, habló de qué, dice el 31, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada ¿dónde? ¿Dónde no fue dejada el alma de Cristo? En el Hades, Seol o infierno. ¿Dónde estuvo Jesús, el alma de Jesús, el espíritu de Jesús? Hades, Seol o infierno. ¿Estamos captando que David habló de que Jesús iba a estar en el infierno? ¿Y usted cree que pasó? ¿Que no se cumplió esa profecía? Sí. ¿Dónde iba a ser quemado el cordero? ¿Qué pasó con ese cordero? Tenía que ser quemado. ¿Dónde? En el infierno. Ahí fue quemado Jesús. Jesús fue quemado en el infierno, y eso representaba que el que entiende, al tomar la Santa Cena, debe discernir, entender, examinar qué pasó con el cuerpo del Señor. ¿Qué pasó con ese cordero? Ese cordero no nada más murió en una cruz. El apóstol Pedro dijo, no nada más lo crucificaron. David ya había dicho que Jesús iba a estar en el Hades sufriendo. La pregunta es, ¿Jesús iría, como dicen muchos, fue a proclamar su victoria? Otros dicen que fue a arrebatarle las llaves a Satanás. Otros dicen que, otros ni siquiera entienden que duró, ¿por qué 3 días? ¿Por qué 3 noches? Bueno, la idea era que Jesús tenía que sufrir. Esa era la idea. ¿Por qué sufrió Jesús? ¿Porque fue un pecador? No, porque llevó el pecado de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 27, por ahí. Fíjense bien. Versículo 45. 27:45 de Mateo. ¿Ya lo tiene? Voy a ir un poco rápido, va a quedar grabado en video y en audio si después lo quiere escuchar. Dice, desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ¿qué? 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué cree que Jesús fue desamparado? ¿Por qué cree? Porque le cayó el pecado de la humanidad, por eso Dios, el Padre, lo desamparó. Porque a Jesús le cayó el pecado de todos nosotros, no porque Él haya cometido un solo pecado. ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, a Elías llama a este, o sea, ni siquiera sabían lo que estaba hablando. Pero ¿qué significa por qué me has desamparado? Fíjense, cuando tenga oportunidad, verifíquelo por favor. Las palabras ¿por qué me has desamparado? Fíjense lo que simboliza en el griego, en el idioma griego. Las palabras ¿por qué me has desamparado? Significa ¿por qué me has dejado atrás? ¿Por qué has permitido que me quede? ¿Por qué me has dejado abajo oscuramente? ¿Por qué me has dejado abajo? ¿Por qué me has dejado atrás? ¿Qué significa que fue dejado abajo Jesús? Desamparar, como se tradujo en algunas Biblias, también significa ¿por qué me has dejado abajo? Es decir, que Jesús tenía que bajar a un lugar. ¿A dónde tenía que bajar Jesús? Hebreos capítulo 2. Me acordé de algo nada más que me quedó pendiente por ahí. Hebreos capítulo 2. Hay muchos textos bíblicos que van a respaldar que Jesús fue un lugar de sufrimiento. Hebreos 2. Fíjese, versículo 17.
Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y luego, la idea es que usted entienda que Jesús bajó, pero también a salvar es decir, para llevar los pecados. Que usted capte todo eso. Bueno, entonces quedamos que Jesús fue desamparado, fue dejado abajo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Jesús mismo dijo estas palabras. Mateo capítulo 12, versículo 40. Voy un poco rápido para avanzar más. Mateo 12, 40 dijo Jesús. Desde el 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos verte y señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Jesús les habló ¿de quién? De Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? ¿Qué representaba Jonás? Usted ha entendido la historia de Jonás, ¿verdad? Si uno le han contado que estuvo en un pez, 3 días y 3 noches Jonás dentro de un pez. ¿Qué representaba la historia de Jonás dentro de la panza de un pez? Es una historia muy bonita, ¿verdad? Hasta conocemos la ballena y hasta nos la dibujan y todo. ¿Qué representaba eso? Jesús les dijo, esa señal yo se las voy a dar. ¿Qué significaba esa señal? Aquí mismo Jesús les dijo, porque como estuvo Jonás, dice el 40, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? El Hijo del Hombre, es decir, el mismo Jesús. ¿En dónde iba a estar Jesús? En el corazón de la tierra 3 días y 3. ¿Dónde iba a estar Jesús? En el corazón de la tierra, ¿verdad? En el corazón de la tierra. ¿Qué hay en el corazón de la tierra? Jesús mismo dijo que había una parte llamada el corazón de la tierra. Y si no, verifíquelo, por ahí en internet vienen la historia de unos rusos que estaban perforando. Ahí viene en el internet, en el YouTube, verifíquelo. Han demostrado científicamente que la tierra realmente sí tiene un hueco dentro y que, no sé, son más de 2000 grados Fahrenheit. Que existe esa parte. Véalo por en YouTube, es una investigación que hicieron por ahí unos rusos, que eran científicos, no sé si alemanes o rusos. Entonces fíjese bien, en Efesios capítulo 4 usted va a entender que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. O sea, sí existe ese lugar llamado también los abismos. Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 4 dice así. Por lo cual dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Está hablando de Cristo todo esto. Si usted verifica textos anteriores, se va a dar cuenta que está hablando de Jesús. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa que subió? Que Jesús resucitó, ¿verdad? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra descendió Jesús. Si resucitó significa que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A dónde descendió Jesús? A las partes más bajas de la tierra. Romanos capítulo 10. Hechos, Romanos capítulo 10, versículo 6. Versículo 6, ¿ya lo tiene? Romanos 10, 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. ¿Qué significa la justicia que es por la fe? O sea, ser justificados o ser salvos por la fe, eso significa. Pero la justicia o la salvación, que es lo mismo, que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O sea, nadie puede decir, alguien que creemos en Jesús, no podemos decir
¿quién va a resucitar por nosotros? Es como si nunca Cristo hubiera resucitado por ustedes. Eso es lo que quiere decir Pablo. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Es como si Cristo se hubiera quedado en el infierno sufriendo, pues. ¿O quién, dice el versículo 7, quién descenderá? ¿A dónde? ¿Descenderá a dónde? ¿A dónde dice ahí? Al abismo. ¿Dónde queda el abismo? En lo profundo del mar, en lo más hondo del mar, ahí está el abismo, es decir, el corazón de la tierra. ¿Quién descenderá al abismo? Es decir, nosotros no debemos decir, ¿quién fue al infierno? Pues no debemos de hacer ese cuestionamiento, es decir, debemos de creerlo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. ¿De dónde? De entre los muertos. ¿Cuáles muertos? ¿Los físicos o los espirituales? Entendamos que muerte espiritual significa separación de Dios con el ser humano por la naturaleza de pecado. ¿Qué significa que Dios desamparó a Jesús? Que Jesucristo adquirió la naturaleza de pecado de nosotros. Por lo tanto dice, me has desamparado Dios, me has dejado abajo. Eso es que Jesús fue desamparado porque tenía la naturaleza de pecado de la humanidad. Por eso Dios, el Padre, se separó de él. Entonces, ¿qué significa? Que Cristo dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Significa que en el abismo hay ¿qué? Muertos. ¿Qué muertos? ¿Que se hundió el Titanic, hermano, y ahí quedaron sepultados los cuerpos? No, no significa eso. Y se lo voy a demostrar que no significa los muertos del Titanic. Significa que en el abismo hay muertos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si Jesús resucitó de los muertos del abismo, significa que en el abismo hay muertos. ¿Sí o no? Que en el abismo hay muertos. ¿Cuáles muertos se refiere? ¿Físicos? ¿Espirituales o qué tipo de muertos? Vamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y de Jesucristo, dice el testigo fiel, dijo Juan, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa el primogénito de los muertos? ¿Qué dice Apocalipsis? Que Jesús fue el primero que resucitó de los muertos, ¿sí o no dice? El primero de los muertos significa primogénito. Jesucristo, el primogénito de los muertos, el primero. Usted se preguntará, oye, pero si Jesús fue el primero que resucitó de los muertos físicos, no es así, porque Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿sí o no? Y también resucitó Elías a la hija de aquella mujer. Eliseo resucitó a otra persona entre los muertos físicos, ¿sí o no? Entonces, a Lázaro también fue resucitado de los muertos. ¿De dónde resucitó Jesús? ¿De qué muertos fue? ¿De los físicos? No fue el primero de los físicos. ¿De qué muertos? De los primeros. Del primer muerto espiritual que bajó al infierno 3 días y 3 noches, fue el primero que resucitó de entre los muertos del infierno. ¿Me explico? Es decir, nosotros cuando recibimos a Jesús y nacimos de nuevo, ¿de dónde cree que fuimos rescatados? Del poder del infierno, porque ya no vamos para allá. El primero que resucitó de los muertos espirituales significa que Jesús fue un muerto espiritual, es decir, tuvo naturaleza de pecado, no por su pecado, sino por el pecado de la humanidad. Y fíjense bien, vamos a Hebreos capítulo 1. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, para darle a usted el conocimiento de que no fue de los primeros muertos físicos o el primer muerto físico que resucitó. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿De qué es el primogénito? De toda creación. Dice 2 Corintios capítulo 5, pero el que está en Cristo, dice, nueva creación es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva creación. ¿Por qué cree? Porque Dios le puso un espíritu nuevo a cada quien. Dios hizo
renacer el espíritu de los seres humanos que han creído en Jesús. Por eso dice que Jesús es el primogénito de toda creación, es decir, está hablando de la nueva creación en Cristo Jesús, de los espíritus nacidos de nuevo, de los seres humanos que creen que Jesús ha muerto por ellos y ha resucitado también. Hebreos capítulo 1 nuevamente nos confirma. Hebreos capítulo 1 versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y luego dice, yo te he engendrado hoy? ¿De quién cree que está hablando Hebreos capítulo 1? Está hablando de Jesús. Si usted verifica el versículo 3 y el versículo 2, dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando de Jesús. Y luego el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La pregunta es, ¿lo engendró en el vientre de la Virgen María? ¿De eso estará hablando? No, fíjense de qué está hablando. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. ¿De qué está hablando toda esa historia? ¿Por qué introdujo al primogénito? ¿En qué momento lo introdujo el primero? Cuando Jesús lo resucitó de entre los muertos. Vamos a Filipenses capítulo 2. Voy un poco rápido, ¿no? Pero lo que quiero explicarle, la idea esencial es esa, que usted entienda que el Cordero fue quemado en un lugar. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está hablando de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Está hablando de dos muertes. Está captando que Jesús está hablando, que el apóstol Pablo está hablando de las dos muertes de Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando dos muertes. No está hablando, no son problemas de semántica, no es un problema de pronunciación. No significa que Jesús dijo, de cierto te digo. No se trata de ese tipo de expresiones, porque dice, si hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa? Que Jesús murió dos veces. ¿Cuál? Físicamente, pero también murió espiritualmente, que significa muerte que se separó de Dios por el pecado de la humanidad que le cayó a él. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 10, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Primera de Pedro 1:11. Escudriñando, fíjense lo que hicieron los profetas. Los profetas escudriñaban, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense lo que pasaba con los profetas. ¿Qué era lo que anunciaban los profetas? Los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿quién anunciaba a través de los profetas de los sufrimientos? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Vamos a Lucas capítulo 24. Fíjense lo que dijo Jesús ya que había resucitado. Lucas 24 versículo 44 al 46. ¿Ya lo tiene? Es el último capítulo de Lucas. Y Jesús les dijo estas cosas. Fíjense lo que dijo Jesús. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? Dijo Jesús que se tenía que cumplir algo, ¿verdad? ¿Que está escrito dónde? Lucas 24, 45, 44. Lucas 24, 44. Les dijo Jesús estas palabras.
Estas son las palabras que hablé aún con vosotros, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué era necesario que tenía que cumplir? Que Jesús iba a padecer, ¿sí o no? ¿Y dónde estaba escrito? En la ley de Moisés. ¿En dónde más? En los profetas. ¿Y dónde más? En los salmos. Entonces estamos de acuerdo que en los salmos David escribió de Jesús. El Espíritu de Cristo que está en los profetas hablaban de Jesús, ¿verdad? Entonces fíjense bien, si vamos a ver uno de los salmos, el Salmo 22, usted se va a dar cuenta que en ese Salmo 22 viene el padecimiento, donde hablaba el Espíritu de Cristo a través del profeta David. David dice, viéndolo antes, dice Hechos capítulo 2, que habló de que Jesús, o el alma de Jesús, no iba a ser dejada en el infierno, en el Hades. Salmos 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Esas palabras de quién son? ¿Son de David o son ya del Espíritu de Dios hablando a través del profeta David? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso viene en Mateo 27, 46, ya lo leímos. ¿Usted qué cree que era David hablando? Era David profetizando a través del Espíritu de Cristo que estaba en David, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo se cumplió? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? En el Salmo 22, ¿cuándo se tenía que cumplir lo demás? Fíjense bien, versículo 2, Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Que dice que clamaba de día y de noche, ¿verdad? ¿Sí o no dice eso? Y no había reposo para él. La pregunta es, ¿cuándo clamó de día y de noche? ¿Será nada más las 3 horas que tuvo crucificado ahí, de la tercera a la sexta? ¿Cuándo clamaba de noche? Cuando estaba el cuerpo dentro de la tumba que era una tumba de piedra, ahí estaba, clamando de noche. Fíjese bien, el versículo, capítulo 22, versículo 11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, dijo Jesús. Porque no hay quien ayude, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Fíjense lo que estaba sufriendo Jesús. Lo cercaron cuadrilla de malignos. También está relacionando su sufrimiento en el infierno con la muerte físico. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Ustedes creen que a David le traspasaron sus manos y sus pies? ¿Verdad que no? Era el Espíritu de Cristo hablando por boca de David. Luego dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Pero también fíjese, en el versículo 20 dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué búfalos? ¿De qué cuernos? ¿De qué leones? ¿De qué perros? ¿A qué se refería todo eso? La palabra que viene ahí es cuadrilla de malignos. Cuando se refería a ese tipo de seres, a ese tipo de animales, se refería a cuadrilla de malignos. Y luego, si vamos un poco más atrás, en el Salmo 16, fíjense bien, Salmo 16, se cumple lo que dijo David en Hechos capítulo 2, versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, dijo Jesús. Pero fíjese, también dijo, porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Seol, infierno, Hades, o como se le quiera llamar. ¿Dónde estaba el alma de Jesús? ¿En dónde? En el Seol. Y así sucesivamente usted va a encontrar muchísimos salmos donde va a encontrar
donde va a encontrar que Jesús estaba en las angustias del Seol. Salmo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Quién era? ¿Era David o era Jesús cuando dijo, Dios, en tu mano encomiendo mi espíritu? En San Juan 19 Jesús lo dijo. David lo estaba diciendo en el Salmo 31. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Quién era? El Espíritu de Dios profetizando de los padecimientos, de lo que iba a suceder con el Cordero llamado Jesús. Luego dice el versículo 7, Salmo 31, 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. ¿Quién era? Cristo hablando. Has visto mi aflicción. Y luego ¿qué dice? Has conocido mi alma. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el alma de Jesús? En las angustias. Estaba sufriendo el alma y el espíritu de Jesús. ¿Lo puede captar? El alma de Jesús estaba en angustias. Y así sucesivamente le puedo hablar mucho de que el Cordero llamado Jesús fue quemado. Cuando tenga oportunidad verifique el Levítico 16. Vienen dos corderos en Levítico 16. Un cordero que lo sacrificaban físicamente, derramaban su sangre, y otro cordero que lo enviaban al infierno, al desierto, que simbolizaba el infierno también. Dos corderos. Es decir, tuvo dos muertes Jesús, una física y una muerte donde fue quemado. ¿Dónde fue quemado? En el infierno. Ahí fue a sufrir el alma y el espíritu de Jesús. Hay mucha evidencia bíblica que nos habla precisamente de lo que hizo Jesús. ¿Qué más pasó con el cuerpo del Cordero? Vamos a Isaías capítulo 53. ¿Qué debe de entender la gente las personas cuando tomen la Santa Cena? Tomarla con los requisitos de Éxodo 12. El Cordero era sin defecto, Jesús nunca cometió un pecado. El Cordero era de 1 año, nunca estuvo con Magdalena. El Cordero tenía que ser quemado, fue al infierno a sufrir. El Cordero también tenía que tomarse con panes sin levadura. Vamos a Isaías, ya mero terminamos. Isaías capítulo 53 nos habla qué pasó también con el cuerpo del Cordero. Isaías 53 dice, versículo 3 en adelante, el 3 y 4. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que usted entienda que él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que él llevó el pecado de usted para que usted no sea más una persona que tenga naturaleza de pecado, sino que sea un vivo espiritual, que nazca de nuevo a través de lo que Jesús hizo. Pero también que él llevó las enfermedades. Cuando la gente comienza a creer en sanidad, en Jesús el sanador, al contrario, muchos le dicen que Dios lo enferma. ¿Cómo es posible creer que Dios enferma cuando Jesús llevó la enfermedad? Entonces esas personas toman la Santa Cena todos los domingos. Es más, hay unos que hasta diarios, ¿sí conocen personas que diario toman la Santa Cena? Pero ellos están enfermos, ¿por qué? Porque no han entendido lo que pasó, lo que hizo y lo que sucedió con el cuerpo del Cordero. ¿Qué pasó con el cuerpo del Cordero? Que el Cordero también llevó la enfermedad aparte del pecado, pero también que el Cordero se hizo pobre para que fueran enriquecidos. Eso dice 2 Corintios 8:9. Es decir, debemos de creer en la herencia que nos dejó Jesús a través de su padecimiento, de su sufrimiento. ¿Está entendiendo que Jesús hizo enfermedad, llevó las enfermedades? Eso también sucedió con el Cordero llamado Jesús. Los que no creen en sanidad, no sé cómo se atreven a tomar la Santa Cena cuando no creen lo que el Cordero hizo por ellos. Es decir, es inoperante pues que una persona diga, yo tomo la Santa Cena recordando la muerte de mi Señor, pero no está recordando la muerte de su Señor porque no cree lo que su Señor hizo por él. Entonces, tomar la Santa Cena dignamente significa que nos examinemos en el conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que el Cordero hizo por cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué?
Es muy importante entender que ese padecimiento de Cristo no fue en vano. Jesús precisamente con esa finalidad vino a la tierra a dejarnos una herencia completa, no una herencia a medias que se refiere a la salvación. 1 Corintios capítulo 5, y ya mero terminamos. 1 Corintios capítulo 5. Dice que debemos de tomarnos la Santa Cena, dice Éxodo 12, y celebrar la Pascua, que es Cristo. Debemos celebrar la Pascua tomándola, sí, leyó usted ahí, que debemos de tomarla con panes sin levadura. Sí, ¿verdad? Sí lo entendió. La Pascua del Cordero que se la tomó, el pueblo de Israel se la tomó con panes sin levadura. ¿Qué representan los panes sin levadura? Aquí el apóstol Pablo nos dice. Versículo 6, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué significa que un poco de levadura leuda la masa? ¿A qué se refería Pablo? A que cuando usted hace tortillas de harina y le pone levadura, invita al pastor a comer con unos frijolitos doraditos y un queso. No se refiere a nada de levadura natural. Fíjese, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué se refería Pablo? Pues aquí nos lo explica en el versículo 7. Limpiados pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura, como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es la Pascua que fue sacrificada por ustedes? ¿Quién fue? Cristo. ¿Se da cuenta que no se trata de un cordero